Buenas. Vamos a hablar del espacio vectorial de funciones y para ello necesitamos primero descomponer qué es un espacio vectorial, ¿verdad? Podemos ver de aquí que un espacio vectorial conocido es Rn, ¿verdad? Puede ser R3, R2, ya los hemos visto. Y son una n-tupla, ¿verdad? O sea, básicamente son varios elementos de Rn. ¿Ok? Para poder ser un espacio vectorial yo necesito definir una forma de sumar, ¿verdad? Una forma de sumar y una forma de multiplicar por un escalar que cumplan con estas 8 propiedades. Ahora bien, noten que la adición es fácil. Yo le agarro dos elementos de mi espacio vectorial y tienen que ser un elemento de mi espacio vectorial todavía. Eh, y tienen que cumplir con esto. Pero vean que aquí aparece un f, ¿verdad? Eso es porque uno casi nunca se menciona lo que es el campo de un espacio vectorial. El campo de un espacio vectorial es de donde el espacio vectorial saca sus números o saca sus elementos, ¿verdad? Entonces se le dice el espacio vectorial sobre el campo F. Y un ejemplo de campos pueden ser los números racionales, los números reales, los números complejos, ¿verdad? Y hay muchos más, ¿verdad? Pero son los tres más conocidos. Que tienen una adición que toma dos elementos de F y genera otro elemento de f, ¿verdad? Yo puedo agarrar dos números racionales, sumarlos y me va a seguir dando un número racional. Y una multiplicación, ¿verdad? Que básicamente es similar de hecho tienen las mismas propiedades ambos, adición y multiplicación. Ven que es simétrico en eso, ¿verdad? En el hecho de que es asociativo, es conmutativo, hay existencia de identidad y hay existencia de elemento inverso para ambos. ¿Ok? Y también tienen distributividad. Cuando yo ya tengo definido mi campo, ¿verdad? Yo ya puedo tener multiplicación por un escalar, que sería, yo agarro un elemento de mi campo, lo multiplico por mi espacio vectorial que está sobre ese mismo campo y tiene que seguir dando un elemento de mi espacio vectorial. ¿Ok? Y estas son básicamente las propiedades que debe cumplir esa multiplicación por un escalar. Muy bien, ahora que ya descompusimos eso, podemos ver un poco de las propiedades en funciones. Ok, ahora veamos el espacio de funciones. Vamos a definir un conjunto de funciones, el más general que se me ocurre. U, que la única condición que yo le digo es que tienen que ser funciones que toman desde un intervalo i en el campo f y dan un resultado en f, ¿verdad? O sea, este intervalo puede ser de 0 a 1, puede ser toda la línea real, ¿verdad? Lo que importa es que su respuesta tiene que ser en el mismo campo en el que estamos, ¿verdad? Entonces es bastante importante. O sea, por ejemplo, aquí yo no puedo llegar y decir entre 0 a 1 en los racionales y después que la función sea raíz de eso, ¿verdad? Porque me tiraría irracionales. Entonces no, o sea, esa es la única condición que le estamos poniendo. Entonces la suma, ¿verdad? Suma punto por punto es definimos f más g, tal que sumamos las funciones en cada punto, ¿ok? Para cada punto de la función, que son infinitos, ¿verdad? Porque, o sea, no solo son estos que yo marqué, sino el que está aquí entre estos dos, y el que está aquí entre estos dos, y el que está aquí entre estos dos, y el que está aquí entre estos dos, ¿verdad? Son incontablemente infinitos, ¿verdad? O bueno, también podrían no ser contablemente infinitos si estamos hablando de racionales, ¿verdad? Pero usualmente no vamos a manejar ese campo, vamos a manejar más que nada reales y complejos. Uno puede demostrar, ¿verdad? Que la suma punto por punto de f más g da un h que sigue estando en el conjunto U de funciones. Entonces, bajo esta operación, mis elementos siguen estando en el mismo espacio. Y con la multiplicación por escalar, uno también se da cuenta de que sigue tomando f de x del intervalo i y sigue dando un resultado en el campo f. Entonces, porque básicamente sería algo en f por algo en f, ¿verdad? Y entonces sería básicamente eso. Esa es la razón por la cual se hace punto por punto, porque cuando uno lo hace punto por punto es como si uno estuviera sacando los componentes de la función, ¿verdad? Y ahorita voy a hacer un dibujito que aclara más eso, pero uno puede ver cada punto de una función como un componente en el índice X, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sigue estando en U. Como se cumplen, como estas dos operaciones cumplen con seguir dando resultados en el conjunto de funciones y además
cumplen con las demás axiomas, ¿verdad? Y eso se puede demostrar fácilmente. Eh, entonces también son un espacio vectorial. Para familiarizarnos un poquillo y ver que en realidad las funciones no son tan diferentes de los vectores Rn que hemos visto, veamos una nueva forma de visualizar los vectores Rn. Usualmente los visualizamos como columnas, ¿verdad? Este, y eso es una buena forma de visualizarlos, ¿verdad? Pero uno también, digamos, podría llegar y poner en el eje X el índice Y, ¿verdad? Y en el eje Y poner el valor del vector. Y uno básicamente pone los puntos, ¿verdad? Y listo. Uno interpola ahí si quiere, pero bueno, en realidad son los puntos lo que es el vector. Para r a la n, pues ya uno tiene n puntos, ¿verdad? Y n es un número más grande, puede ser hasta, ¿verdad? Puede ser hasta contablemente infinito. Uno podría tener puntos en cada, ¿verdad? De uno hasta algún n. Y en cada uno de esos puntos poner el valor del vector. Y en sí uno puede ver cómo se empieza a generar, ¿verdad? Algo que se parece a una gráfica. Si uno lo pone un poquillo más abstracto, ¿verdad? Uno puede decir que v es la función que agarra de i y me da un valor en r, ¿verdad? Y siendo el conjunto uno 2 3. Y aquí uno puede decir también que v es lo mismo de i a r, pero diciendo que i es el conjunto de todos los i menores que n, y estando en los naturales. ¿Ok? Pero entonces eso nos da como una idea más o menos de a dónde ir, ¿verdad? Porque si eso se cumple, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Verdad? Ahora más bien tenemos R, o sea, R no a la N, sino a la cardinalidad de R, o sea, para absolutamente todos los elementos que existen en R. Entonces, yo le así, mi vector F, ¿verdad? Va a ser, si yo lo escribo como columna, pues voy a tener que escribir una columna que no solo es infinita en longitud, sino que también entre f0 y f sub menos 1 hay infinitos valores aquí y aquí infinitos valores. Entonces, tal vez no es la mejor forma de escribirlo, ¿verdad? Y en lugar de poner f sub 0, ¿verdad? Como estábamos poniendo con los vectores, ponemos f de 0, ¿verdad? Este, y yo creo que es una mejor forma de representarlo, pues con la gráfica, ¿no? ¿Verdad? Porque así yo puedo decir cuánto es f0 y cuánto es f1, ¿verdad? Digan, por decir algo, sin necesidad de yo decir todo lo que hay en el medio, ¿verdad? Es una forma de interpretarlo muy beneficiosa y pues podemos ver que f también toma desde un intervalo hasta r, ¿verdad? Este intervalo, pues, como es un pedacito de R, no importa que sea el pedacito más pequeño de R, sigue teniendo la misma cantidad de elementos que R. Ahora vamos a hablar de unos espacios de funciones, ¿verdad? Que en algunos casos van a ser muy generales, ¿verdad? Y tal vez son más matemáticos que físicos, ¿verdad? Pero igual vale la pena conocerlos, que son el espacio C super n sobre el intervalo I, que son el espacio de funciones continuas hasta su enésima derivada en el intervalo I. Es fácil de mostrar, ¿verdad? Porque como la derivada es lineal, ¿verdad? Si yo derivo n veces ambos lados, ¿verdad? Esta, y yo sumo aquí, estas dos funciones son continuas hasta n, ¿verdad? Porque pertenecen aquí. Entonces, la suma de dos funciones continuas me da otra función continua. Entonces, h también pertenece, es un espacio vectorial. Listo. ¿Verdad? Ejemplos notorios de funciones que son continuas hasta su enésima derivada son C super 0, que son solo el espacio de funciones continuas. C super 1, que es el espacio de funciones derivables, ¿verdad? O sea, las funciones que usted las puede derivar una vez en el intervalo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. O sea, por ejemplo, 1 entre x, yo no lo puedo derivar en un intervalo que contenga 0, pero yo sí lo puedo derivar en un intervalo que no contenga 0, ¿verdad? Entonces también depende del intervalo de la clasificación de C. Y C infinito son las funciones suaves, son funciones que yo puedo derivar infinitas veces y no me van a dar problemas. Por ejemplo, el exponencial, yo lo puedo derivar infinitas veces. El seno y el coseno, yo lo puedo derivar infinitas veces. La tangente, yo no lo puedo derivar infinitas veces si mi intervalo incluye eh, pi medios, ¿verdad? ¿Ok? Otro ejemplo, que son el espacio de funciones con norma P. ¿Qué es la norma P? Es esta expresión.
La norma f de p de una función f es la integral sobre todo el intervalo de la función elevada a la p multiplicada por esto, que es algo que no vamos a ahondar mucho, se llama una medida. Es básicamente algo que es como algo que me ayuda a integrar, ¿verdad? No le prestamos mucha atención por ahora, a menos que ustedes quieran investigarlo por su cuenta, ¿verdad? Y después lo elevo a la 1 entre p. Esto, ¿verdad? Esto me va a dar un escalar o me va a dar un valor en el campo y ese valor tiene que ser menor que infinito. Ok, básicamente lo que le estoy pidiendo a mi función aquí es no diverja, porfa. Ok, en esencia, ¿verdad? Eh, Ahora bien, esto no es tan fácil de mostrar. Esto requiere de una desigualdad triangular, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles, pero básicamente si dos funciones son acotadas bajo norma P, la suma de ellas también lo va a hacer. ¿Ok? Y la otra cuestión es, vamos a ver, qué ejemplos son el L super 2, ¿verdad? Que es la norma 2, que es la norma que conocemos, ¿verdad? Que es el espacio de Hilbert, que es el espacio que se usa en mecánica cuántica. Y L super infinito es el espacio de funciones acotadas, o sea, las funciones que no divergen en absolutamente ningún punto. Una nota adicional, ¿verdad? Estos son espacios, ¿verdad? O sea, obviamente P puede ser lo que quiera, N puede ser lo que quiera, pero a los físicos nos interesan los que estén relacionados con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? C infinito nos interesa porque sin este espacio no tendríamos funciones suaves y las funciones suaves son necesarias si usted quiere trabajar en espacios curvos. Sin C0 no habrían funciones continuas. Sin C1 no habrían funciones derivables que muchas veces se necesitan en soluciones de mecánica cuántica. LP, ¿verdad? O sea, P puede ser lo que quiera. Realmente el que más nos importa a nosotros es L super 2 porque es el espacio de Hilbert el que se usa en mecánica cuántica. L es super infinito, pues es interesante en el sentido en el que es un espacio que contiene las funciones acotadas, ¿verdad? ¿Qué? Ok, ya conocemos el producto interno, ¿verdad? Para vectores. Era básicamente el producto punto que tomaba dos vectores, ¿verdad? De Rn y me daba un valor de R. ¿Ok? Y bueno, pues ya habíamos visto que era el primero por el segundo, el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más así, ¿verdad? Podemos ponerlo en esta sumatoria, ¿verdad? Componente A sub I, B sub J para I igual J. ¿Ok? Listo. También tenemos otro tipo de producto interno que fue el que vimos en tensores, ¿verdad? Para espacios tangentes, que toma dos vectores de mi espacio tangente y me da un escalar, ¿verdad? Y bueno, pues la forma era con la métrica, ¿verdad? Básicamente era similar a este, nada más que aquí había un factor, ¿verdad? Que es la métrica, ¿ok? Noten la sumatoria, ¿verdad? Que está en este cuadrado, en ambos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo se ve el producto interno para funciones, ¿ok? Usualmente el espacio para el producto interno va a ser L cuadrado, ¿verdad? Porque eso me da buenas propiedades con el producto interno. Y básicamente lo podemos descomponer a que es el primero por el segundo, ¿verdad? Igual que como aquí estábamos haciendo, ¿verdad? Primero por el segundo, ¿verdad? Por una medida que es, de nuevo, algo en lo que no voy a entrar en detalles, pero básicamente cumple el mismo propósito que la métrica y también tiene otra situación que es esta integral, ¿verdad? La integral sobre el intervalo es lo mismo que la sumatoria sobre todos los i's, ¿verdad? O la sumatoria sobre todos los alfas y betas, solo que aquí, como yo tengo incontablemente infinitos puntos que sumar, uso una integral mejor en lugar de una sumatoria. Pero básicamente son lo mismo y noten que también bueno, si todo sale bien, ¿verdad? Esto yo lo puedo sustituir por una función w de x, de x, ¿verdad? Y eso me simplifica más las cosas porque aquí yo ya puedo integrar directamente en x, ¿ok? Entonces vean que es un producto punto por punto de las funciones, ¿verdad? Igual que aquí como aquí era un producto punto por punto, ¿verdad? Componente por componente, aquí es lo mismo, integrado en dx, ¿ok? Esto me da un escalar. Y pues es básicamente lo mismo que ya hemos visto, nada más que ahora esto es lo que cumple el propósito de esto, ¿verdad? Estos son mis dos vectores y la sumatoria la cumple el propósito de la integral.
Habíamos visto también que las uniformas eran el espacio dual a los vectores, ¿verdad? Una uniforma recibe un vector y me da un escalar. Ok, básicamente eso es lo que nos interesa de las uniformas, que son el espacio dual porque toman un vector, ¿verdad? Y lo transforman de nuevo a su campo original, ¿verdad? O sea, en este caso los reales. Vamos a trabajar más que nada con reales. Ok, ahora bien, pasemos a cómo se vería esto para funciones, ¿verdad? Los vamos a llamar funcionales lineales. Un funcional lineal es algo que recibe una función, ¿verdad? Es lineal en lo que recibe, ¿verdad? Se puede demostrar fácilmente que si yo aquí hago f más g, yo puedo separar las integrales y es lo mismo que el funcional de f más g, ¿verdad? El funcional de f más el funcional de g. Pero eso no nos vamos a preocupar tanto por los funcionales lineales, nada más quiero que sepan que los funcionales son básicamente objetos que toman una función y retornan un escalar, ¿verdad? Toman una función, retornan un escalar, ¿ok? Eso es lo más importante que hay que saber de funcionales, ¿verdad? ¿Y cómo retornan un escalar? Bueno, pues integrando sobre el intervalo especificado, ¿verdad? Una nota fuera del tema, pero que más adelante les va a servir, es la notación bracket de Dirac. En la notación bracket de Dirac, los vectores, o sea, las funciones se representan como un ket, ¿verdad? Básicamente así. Y los funcionales como un bra. Entonces, cuando uno hace el producto, queda de esta forma, ¿verdad? Queda de esta forma y es una forma muy, muy interesante de manejar la diferencia entre funcionales y vectores, ¿verdad? Ok, ahora vamos a querer funcionales que no sean lineales. ¿Por qué? Podemos ir a este cuadrito, ¿verdad? Que tiene notas. Cuando, digamos, volvamos a R3, de cálculo en multivariable, ¿verdad? Cálculo 3. Teníamos, cuando f dependía de x, y, z, ¿verdad? Que si la función era lineal, era ax más by más z, más z. Y ustedes cuando derivaban eso para optimizarlo, pues daba algo aburrido. Daba la derivada en x, daba a. La derivada en y daba b. Y la derivada en z daba c. Mientras que para un caso no lineal, pues era más interesante porque las derivadas ustedes podían determinar valores de x y y para los cuales los óptimos ocurrían. Entonces, más o menos eso es lo mismo. Si nos quedamos con solo funcionales lineales, pues vamos a tener cosas muy aburridas y tal vez que no representan la realidad física. Y bueno, la otra cuestión, ¿verdad? Es, aquí podemos ver con un ejemplo, ¿verdad? Lo único que necesita un funcional lineal es que del espacio de funciones apropiado tire al campo. Entonces, el ejemplo es la longitud de arco, desde el punto A hasta el punto B. Este es el funcional, ¿verdad? En función de f, ¿verdad? Y mide la longitud de una función entre A y B. ¿Ok? Aquí podemos ver varias funciones que uno le puede alimentar a L para que me mida, ¿verdad? Y siempre el resultado va a ser un escalar, va a ser un número, me dice qué tan larga es la función, ¿verdad? Listo. Ahora veamos algo. Este funcional tiene una derivada aquí, ¿verdad? F no aparece explícitamente, solo aparece en términos de derivadas. Y pues eso podría ser raro, ¿verdad? Pero volvamos al caso de cálculo multivariable, pero ahora con Rn a R. Para un U que pertenece a R, ¿verdad? F de U puede ser la sumatoria de 1 más x y más 1 menos xy entre 1, ¿verdad? Al cuadrado. Esto, digamos, lo que aquí parece como una derivada, en el caso de n dimensiones, era nada más una diferencia, ¿verdad? Entonces, no es tampoco como que uno diga, sí, es que aquí no aparece la f, no, es que aquí aparecen los valores de f, pero aparecen como una diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que las derivadas son válidas en un funcional, porque las derivadas me permiten relacionar valores no precisamente sobre el punto X, sino valores cercanos al punto X. Más ejemplos de funcionales son, por ejemplo, el funcional tiempo, que toma una trayectoria y, ¿verdad? Una función y que representa una trayectoria, ¿verdad? Y me dice cuánto tiempo tarda una partícula en navegar esa trayectoria. Para eso yo necesito darle dos datos. Uno, la longitud de arco, ¿verdad? Que si estamos en espacio euclídeo, pues va a ser esta. Y si no, pues recuerden que el arco se puede escribir como la métrica, ¿verdad? Por dxa dxb, ¿verdad? En el caso más general de todos.
Y la velocidad, pues yo la puedo obtener, qué sé yo, de conservación de la energía o de otros medios físicos, ¿verdad? Aquí es donde entra la física, ¿verdad? Aquí entran las coordenadas, aquí entra la física. Y bueno, pues este funcional me va a dar cuánto tiempo tarda una partícula en ir de A a B. Eventualmente vamos a optimizarlo para encontrar la trayectoria de tiempo mínimo, por ejemplo. Otro funcional que es muy importante es el funcional de la acción, que este funcional es un poco abstracto, ¿verdad? En el sentido en el que su significado no es tan obvio y no, por ahora no lo vamos a discutir, pero lo importante de este funcional es que cuando yo lo optimizo me da las ecuaciones de movimiento de un sistema, ¿ok? Por ejemplo, para este lagrangiano, y esto es esta L, ¿verdad? Se llama la función lagrangiana. eh, para este que es tan sencillo me va a dar la segunda ley de Newton, pero hay casos más complejos en los que me da ecuaciones de movimiento un poco más avanzadas, ¿ok? Lagrangiano, ¿cómo se escribe usualmente? Usualmente se va a escribir como la energía cinética menos la energía potencial. Entonces es bastante sencillo aplicarlo. El potencial usualmente es dado y la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y recordemos que la rapidez al cuadrado es igual a ds cuadrado entre dt cuadrado. Por lo tanto, yo puedo usar básicamente la métrica y con la velocidad en A y la velocidad en beta. Ok, después vamos a ver ejemplos para que vean que es más sencillo de lo que parece, ¿verdad? Ejemplos resueltos, mejor dicho. Ok, ahora nuestro objetivo va a ser ver cómo podemos obtener la derivada de j respecto a y. La notación de funcionales a partir de ahora vamos a usar es esta. J paréntesis cuadrados de y. El paréntesis cuadrados para recordar que esto es un funcional y no una función, ¿verdad? Va a ser igual a una integral en el intervalo sobre el cual están definidas las funciones de f, que es una función arbitraria que depende de x, que es el parámetro independiente, y depende de x, y es la variable dependiente, ¿verdad? Y es también la función sobre la cual está operando mi funcional, y puede ser que hayan más derivadas, ¿verdad? Que sería la derivada y respecto a x. Por ahora solo vamos a manejar una derivada. J opera desde el espacio de funciones y hasta el número real, ¿verdad? Eso es lo que hace esta integral al final. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos la típica definición de derivada. Solo vamos a decir que es 1 entre h, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, de j y más h phi. ¿Por qué? Ok, uno usualmente pondría nada más y más h, ¿verdad? Pero aquí tengo que poner un phi porque necesito poner una función. Entonces pongo un parámetro que es el que voy a hacer 0 y pongo una función para que el j lo acepte, porque j solo acepta funciones. Esta función es completamente arbitraria y después vamos a ver qué es lo que significa. Y aquí es menos j de y sin cambiarlo, ¿verdad? La función phi solo necesita dos condiciones. Uno, pertenecer al espacio, y dos, que valga 0 en el punto A y en el punto B. Para obtener la expresión vamos a trabajar término por término y primero vamos a ir con este término. Básicamente le tengo que cambiar a donde sea que hubiera y, tengo que cambiarlo por y más h phi, ¿verdad? Entonces aquí que había y lo cambié por y más h phi, y aquí que había y' lo cambié por y' más h phi', ¿verdad? H es una constante, pero, bueno, que nada más está variando con el límite, y phi es una función, ¿verdad? Entonces también tiene derivada. Yo lo que quiero es, usando una serie de Taylor para varias variables, quedarme solo con f de x, y, y'. Y eso es lo que hago aquí, ¿verdad? F de x, y más la primera derivada de f respecto a y. No derivo respecto a x porque x ya está como quiero. Por lo que está sumado, que sería h phi, más la primera derivada de respecto al tercer argumento de f, por lo que estaba sumándose al tercer argumento de f, ¿verdad? Y aquí podemos ver que este término de aquí es igual a este, ¿verdad? Cuando se integra, vuelve a hacer esto. Entonces fácilmente yo ya nada más lo paso de lado y ya tengo toda esta expresión. Y me queda esto. Veamos que el h ya salió afuera, ¿verdad? Por eso fue que no puse términos de h cuadrado y más aquí, porque
¿Verdad? Porque la serie de Taylor usualmente no termina en la primera derivada, sigue hasta infinitas derivadas. Pero aquí yo no lo puse porque eso iba a ser h al cuadrado. Entonces, cuando yo lo divido entre h, aquí, ¿verdad? Igual va a quedar un h y como h tiende a cero, se vuelve cero. Aquí eso está bien, pero este no está bien porque está con y'. Voy a hacer integración por partes para cambiar la derivada a phi y ponérsela a este término. Entonces, bueno, la integración por partes está aquí, ¿verdad? Básicamente, este sería el de v y este sería el u, ¿ok? Y me queda esto que gracias a que phi vale 0 en b y en a se vuelve 0, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí es lo que me queda, ¿verdad? Phi solito ya sin derivada y la derivada ahora se pasa a este término. Cuando yo junto esto con esto, me da eventualmente nada más, cuando ya resuelvo el límite, me da 1 entre h por h, que se van a ir, ¿verdad? Y el límite ya listo. Y esto me queda la integral de phi por esta cuestión que está aquí, ¿verdad? Entonces básicamente ese es el resultado. Phi por esta cuestión que está aquí, ¿ok? Muy bien, para poder interpretar lo que nos dio en la parte anterior, necesitamos recordar dos cosas. Uno, de cálculo multivariable, recordemos que el producto interno entre el gradiente de una función y un vector, ¿verdad? Básicamente es u punto del gradiente de esa función. Esto es igual que la derivada direccional a lo largo de la dirección u, ¿ok? ¿Verdad? También recordemos el producto interno de funciones, que era básicamente la integral en el intervalo que están las funciones de f(g) de x, ¿verdad? Y cuando el espacio, aquí en este caso estamos asumiendo que el espacio es súper simple y que w es igual a 1, ¿verdad? Todo bien bonito, ¿ok? Recordando estos dos detalles, pensemos ahora en qué significa esto. Yo tengo aquí una expresión, ¿verdad? Y aquí otra expresión, ¿verdad? Integrados en este espacio. Por lo tanto, esto es igual a... Y voy a poner aquí el símbolo de definición porque tenemos que ponerle nombre a esto. Y a esto le vamos a poner de nombre la primera derivada de j respecto a y. Entonces sería la primera derivada de j respecto a y en la dirección phi. Por eso era que la función era arbitraria. Porque aquí lo que estamos haciendo es la derivada direccional a lo largo de la función phi. Por eso no me importó decir, es que phi tiene que ser tal función. No, lo único que importa es el hecho de que esto que obtuvimos aquí, ¿verdad? Es la derivada direccional. Y por lo tanto, la derivada, ahora sí, va a ser esto de aquí. Y esta es la definición de derivada para un funcional. Cosa importante que notar. Noten que esto ya en sí es una función, ¿verdad? Ya no es un... O sea, recuerden que el funcional iba del espacio de funciones, ¿verdad? Entre A y B a R. Pues la derivada funcional va del espacio de funciones al espacio de funciones. ¿Por qué? Recordemos el gradiente. Recordemos de cálculo multivariable. El gradiente se comportaba, ¿verdad? Como un vector, ¿verdad? En cálculo multivariable. Después nos dimos cuenta que era una forma y todo eso. No, no nos vamos a preocupar mucho por eso. Pero la función era un escalar, pero su gradiente era un vector. ¿Ok? Entonces aquí es similar. La derivada del funcional j es una función también. Originalmente, el funcional era un escalar, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo la derivada del funcional, me da una función. Ok, ya con la definición de la derivada, ¿verdad? Vamos a ver que, bueno, así es como siempre vamos a escribir los funcionales y la derivada funcional es esta. Depende de la función que está dentro de la integral, ¿verdad? En el funcional. Y lo que queremos ahora es optimizar el funcional o básicamente encontrar un valor extremo del funcional, ya sea mínimo, máximo, etcétera. Igual que como hacíamos con las derivadas, ¿verdad? Que uno encontraba el máximo o el mínimo, vamos a hacer eso con los funcionales. Eh, Utilizando la derivada funcional en igualando a la cero, ¿verdad? Se le llama la ecuación de Euler-Lagrange, pero es realmente nada más igualar la derivada funcional a cero.
Y es esto en general, ¿verdad? Noten que aquí yo tengo una derivada respecto a la variable dependiente, ¿verdad? ¿Todo bien? Y aquí yo tengo una derivada respecto a la variable independiente de la función dentro del funcional derivada respecto a y'. Como estamos derivando respecto a y', hay buen chance de que nos aparezcan y's y y'. Entonces, cuando yo derivo respecto a x, eso me van a dar y' y y's prima, ¿verdad? O de la segunda derivada. Esto en general siempre me va a resultar en una ecuación diferencial. ¿Ok? Y esa ecuación diferencial a veces se puede resolver, a veces no, depende del problema, ¿verdad? Lo que yo encontraría de esa ecuación diferencial es la función y que ya sea maximiza o minimiza el funcional j. O bueno, otra situación es que también pueden haber puntos de silla, ¿verdad? O sea que no son ni máximos ni mínimos, pero son un punto estacionario, ¿verdad? Entonces en realidad ese es el término correcto, ¿verdad? Punto estacionario, pero usualmente se utiliza para minimizar o maximizar. Que veamos qué sucede en casos especiales de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Yo tengo mi funcional aquí que depende de x, y y', ¿verdad? Y yo quiero ver qué sucede cuando la función dentro de mi funcional no depende de todas estas variables, ¿verdad? Cuando no depende de la derivada, ¿verdad? Este es un caso bastante simple. Este caso es muy poco interesante porque no me da una ecuación diferencial que resolver. Entonces, este casi nunca ocurre, casi nunca se estudia. Este otro caso, que es cuando no depende de y, o sea, de la variable dependiente, es interesante porque cuando no depende de esa variable, me queda este término igual a cero, ¿verdad? Básicamente de aquí. Y este me queda esta derivada igual a cero. Por lo tanto, lo que está aquí adentro es una constante. Y de aquí yo puedo averiguar muchas más cosas, ¿verdad? Y el tercer caso es uno bastante complicado, pero es muy útil, que es cuando no depende de la variable independiente. Aquí obviamente esto implica esto y hay una situación es una demostración, ¿verdad? Pero básicamente a lo que se llega a la demostración es que esta cantidad es una constante, ¿ok? Entonces uno puede empezar desde aquí en lugar de las ecuaciones de Euler-Lagrange y se vuelve mucho más simple el resultado. Vamos a hacer un caso que use la segunda y un caso que use la tercera. Para empezar, ¿verdad? Un problema sencillo sería encuentre la función que describe la trayectoria más corta entre un punto A y B. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que queremos es encontrar la trayectoria más corta entre ese punto y ese punto. Vamos a parametrizarlo como XY, ¿verdad? ¿Ok? Podemos usar como parámetro, ¿verdad? Recuerdan de cálculo 3, ¿verdad? Que uno podría hacer curvas, ¿verdad? Uno podía hacerlas de dos formas. Uno podía hacer que X dependiera de T y Y también dependiera de T, ¿verdad? O uno podía hacer que la curva fuera X, Y que dependa de X, ¿verdad? El funcional que ocupamos es el funcional de longitud, que básicamente es la integral del ds, ¿ok? En este caso estamos en un espacio plano, entonces es súper fácil porque nada más sería la raíz cuadrada de dx cuadrado más de y cuadrado, ¿ok? Y como les dije, ¿verdad? Uno puede llegar y decir, es que x depende de t, ¿verdad? Y yo puedo llegar y decir que esto es igual a la integral de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, ¿verdad? La derivada respecto a t la estamos representando como x punto y punto de t. O yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Diciendo que y depende de x y escribirlo así. Ok, en este caso yo saqué el de x. Para sacar el de x tuve que dividir de y entre dx y me queda y prima cuadrado. Ok, vamos a usar esta segunda forma. Entonces mi funcional, ¿verdad? Que depende de y, nada más ya, va a ser igual a la integral de a hasta b, ¿verdad? Podemos llamarle a este punto a y a este punto podemos llamarle b, ¿verdad? Sin pérdida de generalidad. De raíz de 1 más y' cuadrado por dx.
Y vemos que esto tiene la forma de f, que depende, no depende de x, no depende de y, solo depende de y'. ¿Ok? Entonces este es el caso más simple de todos, en el que solo depende de y'. Vamos a usar las ecuaciones de Euler-Lagrange y para eso lo que vamos a hacer es, bueno, pues escribirlas, ¿verdad? Para recordarnos cómo eran. Noten que una buena parte del problema es plantear esto, ¿verdad? Porque ya una vez que uno tiene esto y nada más meterlo aquí y ver qué se hace. Ok, podemos ver que este vale 0, ¿verdad? Porque f no depende de eso. Entonces aquí sería menos d de x. Y es el segundo caso, ¿verdad? De la derivada de f respecto a y'. F es igual a esto, entonces básicamente sería 2 raíz de 1 más y' cuadrado por 2y' es igual a 0. Esto me quiere decir que y' entre raíz de 1 más y' cuadrado es igual a una constante, ¿verdad? Ahora, esta constante la voy a llamar C. Ok, a esta constante C lo que voy a hacer es despejar y', ¿verdad? Igual a C por raíz de 1 más y' cuadrado. Elevo al cuadrado a ambos lados y me queda y' cuadrado es igual a C cuadrado más C cuadrado y' cuadrado. Cambio de lado este y', me queda que y', ¿verdad? 1 menos C cuadrado de y' cuadrado es igual a C cuadrado. Esto es lo mismo que decir que y' es igual a raíz de C 1 menos C cuadrado, ¿verdad? Pero esto es igual a decir que y' es una constante, que la voy a llamar K, ¿verdad? C es una constante, K es otra constante, no importa. Esto lo que me quiere decir es que Y es igual a KX más otra constante, ¿verdad? Y podemos ver que esta es la ecuación de una recta, que eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? La función que minimiza la distancia entre A y B es una recta. ¿Ok? Este es el ejemplo más simple, ¿verdad? Obviamente. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. Continuamos con este ejemplo que también es un ejemplo que la respuesta deberían conocer, ¿verdad? Que es para que veamos otro tipo de problema, ¿verdad? En este tipo de problema me piden el lagrangiano, ¿verdad? Y cuando yo obtenga el lagrangiano, encontrar las ecuaciones del movimiento. Recordemos que el lagrangiano es energía cinética menos potencial, ¿verdad? Y aquí la energía cinética se escribe con T porque así se hace en mecánica. Y no me pregunten por qué. Es, pero básicamente tenemos que encontrar la energía cinética. En este caso sería un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. Y como solo se mueve en x, entonces es simple, es un medio de la masa por x punto al cuadrado, ¿verdad? Porque es la derivada respecto al tiempo. El potencial es el potencial de un resorte, un medio de k x al cuadrado, ¿verdad? Entonces básicamente mi función lagrangiana sería igual a un medio de la masa por x punto al cuadrado menos un medio de k por x al cuadrado. Podemos ver que depende de x y de x punto, pero no depende del tiempo, ¿verdad? Y recordemos que mi funcional para este caso va a ser la integral de a hasta b, donde a hasta b no los defino, de L, que aquí lo tengo definido, ¿verdad? De L de x, x punto de t. Muy bien. Entonces lo podemos resolver de dos maneras, porque es un problema lo suficientemente sencillo como para hacerlo. La ecuación del movimiento, ¿verdad? Básicamente va a ser las ecuaciones de Euler-Lagrange de L de x menos. Y aquí la variable independiente es t, ¿verdad? Entonces aquí el rol se cambia. Y la variable dependiente aquí es x.
Entonces, hay que tener pendiente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La derivada respecto a x me va a dar menos k por x, ¿verdad? Y aquí otro menos, ¿verdad? Y la derivada de L respecto a X, ¿verdad? Sería básicamente, hagámoslo paso por paso. Sería la derivada respecto a X punto es la derivada de esto, que sería MX punto, ¿verdad? Es una derivada parcial, hasta ahí llega. Pero esta es una derivada total. Entonces esa no llega solo hasta ahí. Esa va a ser aún más. Deriva m, no, m es constante, entonces la m sale, deriva x punto, y entonces lo que va a hacer es básicamente x punto punto igual a 0. Y esto es la expresión familiar, masa por aceleración igual a fuerza, que en este caso la fuerza es menos kx. ¿Ok? La otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? Es L menos la variable independiente, la variable dependiente derivada por dl de x, ¿verdad? Punto. Esto vamos a ver cuánto es. Un medio de mx punto al cuadrado menos un medio de kx al cuadrado menos, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí sería x punto por dl de x punto, que es mx. Y esto pues da mx punto al cuadrado, que cuando se resta con este da menos un medio de mx punto al cuadrado menos un medio de k x al cuadrado. Y si se acuerdan, esto es el negativo de la energía, ¿verdad? Entonces, sabemos que la energía es constante. Al menos ahí cierra, ¿verdad? Entonces, obtuvimos la ecuación del movimiento, que se refiere a obtener la segunda derivada, básicamente, de mis variables dependientes. Y también vimos que en este caso específico se puede hacer una simplificación, ¿verdad? Gracias a esta otra identidad. Depende de lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Se puede resolver. Este problema es lo suficientemente simple como para yo llegar y decir aquí que x es igual a por coseno de raíz de k entre m por t, ¿verdad? Y aquí también es lo suficientemente sencillo para yo decir, ¿verdad? Si yo puedo obtener x punto y que me quede aquí los invito a que resuelvan esta ecuación diferencial y les va a quedar básicamente arco coseno. ¿Ok? Es una de las formas que se puede hacer. Para concluir, hagamos este problema. En este problema vamos a ver algo diferente y va a ser que ahora vamos a tener dos variables dependientes. Vamos a ver cómo. Este es un problema de ecuaciones del movimiento. Entonces, como es un problema de ecuaciones de movimiento, yo necesito el lagrangiano, que sería la cinética menos la potencial. La cinética sería igual a un medio de la masa por R punto. La cinética sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Aquí apartadito vamos a recordar que la rapidez al cuadrado es ds entre dt al cuadrado, y eso es igual a el dt cuadrado, lo dejo aquí abajo, y aquí voy a escribir el elemento de línea en coordenadas polares, que sería dr cuadrado más r cuadrado de phi cuadrado. Ok, aquí están las coordenadas expresadas, entonces todo bien. ¿Qué más? Pues el potencial, ¿cómo se vería? Pues el potencial es el de gravitación universal G por mm entre R. Entonces, cuando ya tenemos todas estas piezas juntas, lo que vamos a hacer es juntarlas y darnos cuenta de que el lagrangiano es igual a un medio de la masa por R punto al cuadrado más un medio de la masa por R cuadrado phi punto al cuadrado menos el potencial, pero como es negativo, más G por mm entre R.
Vemos que tenemos dos variables dependientes. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos r punto aquí, entonces r tiene que ser una función del tiempo. Y phi punto aquí, entonces phi también tiene que ser una función del tiempo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí ya vemos que tenemos dos variables dependientes. Si tuviéramos dos variables dependientes, como en este caso, mi variable independiente sería t, ¿verdad? Yo también tendría r y su primera derivada, y luego phi y su primera derivada, ¿verdad? Pero como en este caso no tenemos eso, lo que tenemos es más bien que L solo depende no depende del tiempo, depende de R, de eso sí, depende de R punto y depende de phi punto. ¿Ok? Entonces, ahora ¿cómo hacemos? Si tenemos dos variables dependientes, pues bastante sencillo en realidad. Derivamos respecto a cada una por aparte. Primero, recordemos que mi funcional era S igual la integral de A hasta B de Lagrangiano respecto al tiempo. Entonces, de todos modos, yo no me puedo quitar el hecho de que el tiempo es mi variable independiente cuando estoy haciendo ecuaciones del movimiento. Es algo muy importante que hay que recordar, ¿verdad? El tiempo siempre es mi variable independiente cuando yo estoy calculando ecuaciones del movimiento usando Lagrangianos. Ahora bien, ya que tenemos eso, primero hagamos la derivada de S respecto a R. Entonces sería la derivada del Lagrangiano respecto a R menos la derivada respecto a la variable independiente de L de R punto. ¿Verdad? Aquí pues R aparece en varios lugares. El primer lugar que aparece es este, ¿verdad? En el que yo voy a tener mr phi punto al cuadrado, ¿verdad? Y el segundo lugar donde aparece es este, donde me va a dar g por mm entre r al cuadrado. Y luego, listo, ya hice las derivadas respecto a r. Ahora hagamos las derivadas respecto a r punto, que sería nada más aquí, solo ahí aparece, ¿verdad? El de t lo dejo aquí y me queda mr punto. Esto se puede simplificar a mr phi punto al cuadrado menos g por mm entre r al cuadrado menos mr punto punto igual a 0. El resultado sería, pasándolo de lado, mr punto punto igual a mr phi punto cuadrado menos g por mm entre r al cuadrado. ¿Verdad? Y este es el término centrífugo, ¿verdad? O bueno, el término centrípeto, ¿verdad? Pero como está de este lado, actúa como una fuerza ficticia. Y también este término sería el de gravitación, ¿verdad? Como tiene que ser. Ahora bien, para la otra coordenada, ¿verdad? La otra coordenada es más fácil porque veamos que no depende de phi, ¿verdad? No depende de la variable dependiente, solo depende de su derivada. Entonces, cuando hacemos ds de phi, que me va a dar la derivada de Lagrangiano respecto a phi menos la derivada respecto al tiempo de la derivada del Lagrangiano respecto a phi punto, ¿verdad? Va a dar 0 menos la derivada respecto al tiempo de la derivada de L entre phi punto, que sería, vamos a ver, tenemos esto aquí, sería m r cuadrado phi punto, y esto sería igual a, derivando primero este, me daría 2mr, ¿verdad? Ignorando el signo también, porque esto se va a igualar a 0. Bueno, me daría menos 2mr r punto phi punto menos mr cuadrado phi punto punto igual a 0, ¿verdad? Y podemos ver que este es un término, ¿verdad? Adicional que aparece. Este es el término usualmente que sería el momento de inercia por la aceleración angular, ¿ok? Y estas son las ecuaciones del movimiento, ¿verdad? mr cuadrado phi punto punto es igual a menos 2mr r punto phi punto.
¿Ok? Esas serían las ecuaciones del movimiento. Una forma de escribirlas, ¿verdad? Y vamos a hacer espacio para eso. Una forma de escribirlas, ¿verdad? Un poco más decente, poniendo aceleraciones del lado correcto, sería esta. Y así ya es igual a lo que sabíamos de Newton. ¿Ok? Otra relación importante es, recuerden de aquí, como la derivada de esto es igual a cero, entonces mr cuadrado phi es igual a una constante y esta constante resulta ser el momentum angular. Ok, vean que este es el momento de inercia y esta es la velocidad angular. Luego está esta relación muy importante, ¿verdad? Que es L menos R punto de L de R punto, pero también debo agregar la otra variable dependiente. ¿Ok? Esta es como la generalización para más variables. ¿Ok? Y esto pues sería un medio de mr punto cuadrado más un medio de mr cuadrado phi punto al cuadrado más g por mm entre r menos r punto por dl r punto sería m r punto cuadrado y esto pues sería menos m r cuadrado phi punto cuadrado. Cuando resto esto con esto me da menos un medio de m r punto al cuadrado menos un medio de m r cuadrado phi punto al cuadrado más g por mm entre r y esto es igual a menos la energía. Algunos libros, ¿verdad? Para evitar este menos en la energía, lo que hacen es definir esto más bien con el signo contrario. O sea, R punto de L, R punto más phi punto de L, phi punto menos L. Y entonces en este caso sí va a dar la energía directamente sin el signo. Básicamente lo que me pedían eran las ecuaciones de movimiento, que esta es la respuesta. Ok, pero hay detalles que uno puede averiguar a partir del lagrangiano gracias a constantes, ¿verdad? Por el hecho de que faltan variables aquí. Es muy interesante y de hecho es por eso que se usa este formalismo para la mecánica, porque me permite encontrar muchas más cosas que las ecuaciones de Newton yo necesitaría hacer integraciones muy complicadas para encontrar.